Entonces, al concluir que era un pobrecito por todo esto, me lamentaba, vivía lamentando lo que era, vivía resignado con lo que tenía, porque encima yo me hacía estudios y los estudios me decían que no iba a poder escuchar. Me hice 4 veces estudios, siempre habiendo la esperanza que la tecnología y la medicina avancen como para generar algo. Y de este oído, hasta ahora definitivamente no se va a poder, nunca voy a poder experimentar lo que es escuchar con los 2 oídos. Sin embargo, con los años, yo me fui dando cuenta de que había un dolor en mí. Este dolor de no poder comunicarme, de no relacionarme bien, el dolor de muchas veces verme solo, que está todo el mundo divirtiéndose y yo tengo que fingir que me divierto, porque no entiendo los chistes, porque no entiendo la comunicación que había. Y yo con los años, solamente cuando pasa el tiempo podemos unir los puntos, ¿no? No podemos unir los puntos hacia adelante, solo los podemos unir hacia atrás con las interpretaciones que hacemos. Y yo me pude dar cuenta que fueron mis dolores los que me llevaron a desarrollarme, a querer salir de ciertos espacios de incomodidad, lo cual eh, yo pude ver en la vulnerabilidad una gran maestra. Y esta primera vulnerabilidad no es tanto el no ir, sino como la interpretación de que soy un pobrecito por no ir. Entonces, yo fui desarrollando, por propia necesidad de querer estar mejor, de querer estar bien, intereses de un mayor bienestar en mí. Hay una frase de Maturana que a mí me gusta mucho, me parece que representa mucho esto que este primer punto que les quisiera compartir, que es, ¿qué es el bienestar? Dice él. El bienestar es estar bien donde se está. Y yo me pude dar cuenta que había muchos espacios de mi vida en los que no estaba bien. Entonces, primero que hice, empecé a leer material. Yo tuve una época en la que estuve metido dentro de la Iglesia Católica y pude ocupar un lugar de liderazgo por propia iniciativa de querer superarme. Entonces, esta charla que fue presentada como aprender para crear y crear para aprender, o aprendiendo para crear y creando para aprender, yo creo que hay un punto importante para mirar cada uno de nosotros. Todos tenemos algún espacio donde nos sentimos vulnerables. Y hay muchos de esos espacios de vulnerabilidad que no han sido sanados. Yo les puedo contar esto porque lo tengo muy sanado. Es más, yo agradezco en alguna medida, no digo que agradezca la discapacidad, agradezco el aprendizaje sobre lo que me pasó. Pero fue una elección aprender. Y muchos de mis aprendizajes fueron para poder crear algo. Yo escuchaba videos en YouTube, me acuerdo, tenía 25, 26 años, y he sido siempre curioso. Entonces me he metido en ser autodidacta a la hora de aprender y ese espacio de ser autodidacta, de ser curioso, me fue conectando con espacios de mí, primero intelectuales y después traducidos a la acción. Esos espacios donde yo me empecé a involucrar fue porque yo quería lograr algo. Entonces, yo les voy tirando algunas preguntas, porque no quiero darles respuestas, sino contarles mi experiencia, cómo lo convertí en pregunta, y si a ustedes les sirve que la puedan aprovechar. Y la primera pregunta que me surge regalarte con esto es, ¿qué vulnerabilidad todavía no sanaste? Que si la trabajaras y la vieras como maestra, te permitiría no solamente sanarla, sino que desarrollar algún potencial en vos. Cada uno tendrá algo en su historia que mirar. No hace falta tener muchos años para esto, hace falta... yo creo que la vulnerabilidad tiene que ver con los espacios de dolor propios, que solamente nosotros podemos identificar como malestar. Y si yo acá no estoy bien, lo que Maturana nos regala es que la reflexión puede abrir un espacio para que uno se corra de ese lugar donde no está bien.
Y a mí me ha servido mucho eso. Entonces, yo llego al coaching producto de buscar mi propio desarrollo. Y además encontré en el coaching una profesión, que eso me entusiasmó más. Y sin embargo, pero todavía yo seguía muy anclado en el pensar, en el reflexionar. Entonces, si aprendía para poder entender. Todo pasaba por mi cabeza, todo pasaba por mi cabeza. O mucho pasaba por mi cabeza. Y el coaching me fue ayudando a la experiencia con otros coaches, me fueron abriendo otros espacios para mirarme. Y otros espacios para mirar, por ejemplo, la parte de la acción que no tenía. ¿Por qué les comparto esto? Porque puede que a muchos de ustedes les pase que tienen más miedos que ganas de hacer. Tienen ganas de hacer, pero el miedo es más grande. Entonces, frente al miedo, lo que necesitamos, creo yo, es atrevernos a crear para poder aprender. Si algo yo fui aprendiendo con el camino fue que si yo lo quiero aprender, primero lo tengo que crear para poder aprenderlo. Y les voy a traer algunos ejemplos de esto. Yo no soy bueno para la venta. Eso siempre dije de mí. Yo no soy bueno para vender. Pero si quiero aprender a vender, me tengo que poner un negocio. Si no, ¿cómo voy a aprender a vender? Por más que haga cursos, tengo que crear algo para poder aprenderlo. Y eso me llevó a mí a meterme en la acción y decir, no pasa tanto por lo que yo piense, sino por lo que yo haga. Y crear implica algo que yo he ido aprendiendo mucho, que es cultivar estados de ánimo. Porque si no cultivamos, si no nos miramos los estados de ánimo que habitamos, difícilmente podamos corrernos con pensamientos de buenos juicios. Los estados de ánimo nos embargan y si no aprendemos a cultivar otros estados de ánimo, vamos a quedar anclados en las miradas en las que estamos. Entonces, yo les quiero compartir los estados de ánimo que yo he ido aprendiendo a cultivar, porque si algo me caracteriza, o me ha caracterizado, mejor dicho, durante muchos años, ha sido el miedo y ha sido la inseguridad. Porque en mí la he ido cultivando la inseguridad, producto de que al no escuchar bien, entonces no termino de entender si me dijeron o no me dijeron algo. Y como no termino de entender si me dijeron o no me dijeron, no sé si lo que dijeron es así, entonces me he sentido como en una nebulosa. Y esa sensación de no hacer tierra firme en ningún lado me ha producido a mí muchas experiencias de no sentirme seguro con lo que estoy haciendo, o con lo que estoy hablando, con lo que estoy compartiendo, con lo que estoy escuchando. Y eso ha generado en mí mucho miedo. Entonces, durante muchos años yo he cultivado la habilidad de buscar certezas. El coaching me ayudó a alejarme de ese espacio. ¿Pero por qué te traigo esto? Porque muchas veces creo que cuando empezamos algo, a veces queremos tener certezas para emprender. Y yo creo que a veces el camino es al revés. Mejor hecho que bien hecho. Y cuando decimos mejor hecho que bien hecho, dejamos de preocuparnos por hacerlo bien y nos preocupamos más por hacerlo. Y hacerlo implica coraje. Entonces, de los estados de ánimo y de las emociones que aprendí a cultivar fue la del coraje. Porque el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Entonces, cada vez que yo me encuentro en el miedo, se me viene esta frase de Mandela. Valiente no es el que no tiene miedo, sino aquel que conquista su miedo. Entonces, yo pasé muchos años con el foco en mi cabeza y con el tiempo fui llevándolo al corazón y a las tripas para que haya acción y emoción consciente. Entonces, yo he definido de algún modo lo que para mí son las emociones del aprendiz o los estados de ánimo del aprendiz. Si ustedes quieren aprender, porque la vida es un camino de aprendizaje, pero parece que considerarse aprendiz y estar dispuesto a ver a los maestros, ¿no?
Y yo creo que uno de los estados de ánimo con los cuales el aprendiz conecta es con el estado de ánimo del asombro. Y el asombro no solamente es maravillarse por lo que ve, sino que también es entregarse al misterio de todo aquello que yo no voy a poder controlar, que me llega y que escapa a mí. Todo aquello que escapa a mí, pero cuando aparece, me permite generar algún aprendizaje. Y el asombro no es solamente asombrarse con lo bueno, por lo menos en mi caso ha sido asombrarse con lo negativo que me pasó y conectar con las posibilidades de aprender de eso negativo que me pasó. Que yo juzgo negativo, que no estuvo bueno, que no me gustó lo que pasó, etc. Y maravillarme de la capacidad que tenemos de aprender, de crear aprendizaje. Y la capacidad de crear aprendizaje es un juicio, ¿no? Si nos ponemos técnicos sería un juicio, pero es una interpretación que tenemos sobre nosotros mismos. Y a mí me surge que se pregunten, porque yo me lo he preguntado y cuando me encuentro con miedo me lo vuelvo a preguntar. Y es esta situación, ¿qué me viene a enseñar? ¿Cómo puedo hacer que esta situación, esta emoción en la que me encuentro, me enseñe algo que me conecte con mi poder? Son preguntas reflexivas, pero yo a esa reflexión la termino traduciendo en alguna acción. Yo cuando me integro a la escuela de COA y abro la sede de San Luis, que es la primera sede que yo abro, sin saber yo de ventas, sin tener ni idea de cómo empezar a vender, lo primero que dije, bueno, hay que hacerlo, después veremos cómo sale, porque en el camino iré aprendiendo. Y a eso le llamo yo crear para aprender. Yo no sé qué va a salir. Y para poder conectar con el aprendizaje cuando creamos algo, yo creo que hay que soltar el control. Aspectos que suenan muy teóricos, pero yo creo que es importante aprender a cultivar la habilidad de soltar el control. De no estar buscando tanto lo seguro, sino lo que me da confianza. Yo diferencio la seguridad de la confianza porque la asocio a la seguridad con la certeza y a la confianza con la incertidumbre. Yo tengo fe, por eso confío. Entonces, cuando emprendemos algo, yo no sé qué voy a aprender, pero sí sé, y no sé si lo voy a lograr tampoco, sí sé que el premio mayor es en quien me convierto por haber hecho ese camino. Y puede que en muchos de los caminos que emprendas no consigas frutos que te guste disfrutar, pero sí quizás consigas frutos de aprendizaje, una mayor madurez emocional, mayor tolerancia a la frustración, o te vaya bien. Y yo creo que depende mucho también de cuánto estamos dispuestos a conectarnos con dar lo mejor y no tanto con hacerlo bien. Yo cuando me di cuenta de que el foco de mi vida no tenía que pasar por hacerlo bien, sino por dar lo mejor, me ocupé de dar lo mejor. Yo no sé en qué cada uno de ustedes se encuentra con miedo, pero sí sé que si dan lo mejor, se pueden llegar a sentir satisfechos con lo entregado, porque la conexión es con el logro, no con el resultado. Y a mí eso fue una batalla, mucha batalla que le tuve que dar a mi ego, de querer que salga bien, que se vea bien, que sea algo magistral, porque también eso me iba a dar de algún modo éxito, y toda esa conversación en la que entramos nos aleja de crear nuestro poder. Y si ustedes ponen el foco en el poder, yo no sé cómo les va a ir, pero al menos yo, me encontré más satisfecho con lo que hacía, más conectado con el propósito de mi logro.
Y paradójicamente, cuando dejé de buscar el éxito y que me vaya bien y que la gente me vea bien, yo conecté con la gente. Y entonces la gente conectó conmigo. Porque muchas veces queremos controlarlo todo y eso nos quita presencia. Y a mí me la quitó durante muchos años. El foco en el oído me hizo perder amigos, por ejemplo. Por estar tan enfocado en mí, perdí amigos. Entonces, el primer punto que les compartí tiene que ver con conectar con la vulnerabilidad. Mientras más conectamos con la vulnerabilidad, yo creo que se abre un espacio de mayor conexión con el poder personal. Porque donde hay vulnerabilidad, hay posibilidades de crear algo. Si estamos dispuestos a declararnos vulnerables y a declararnos aprendices y a declararnos ignorantes que no sabemos qué hacer con esta vulnerabilidad que hoy vemos. Pero si yo me declaro aprendiz, digo yo, uno sale a buscar los maestros. Yo durante muchos años estuve haciendo, me volví muy hacedor y me di cuenta que era tiempo de volver a conectar con el aprendiz de alguna formación y ahí me metí con Maturana. Yo a Maturana lo conocí a través de sus libros, primero, gracias a Echevarría, que lo menciona. Cuando terminé mi formación de coach, dije, bueno, si todo lo dicho es dicho para alguien, Echevarría aprendió de alguien. Vamos a ver de quién aprendió. Y ahí sí me ocurrió empezar a buscar y me encontré con Maturana y Maturana me enamoró su filosofía, su manera de mirar y abordar al ser humano, porque yo me encontré mucho en ese espacio. Hice una formación con él, completa la certificación internacional como facilitador de conversaciones colaborativas, que dura 6 meses, y antes había hecho un encuentro de 3 días con él. Y me di el permiso de hablar con él. Y dije, acá hay un maestro del que yo quiero tomar todo lo más que se pueda. Y al ponerme en ese lugar, me di cuenta de que en la medida en que yo me dispongo, los maestros aparecen. Primero lo vi a Maturana, por supuesto, porque tengo una admiración profunda por él. Pero también me empecé a encontrar con, por ejemplo, esta situación de pandemia. Me conectó mucho con, en este momento estoy viviendo con mi mamá, justo me agarró la pandemia en Villa Dolores, y aprendí mucho con ella. Y aprendí mucho de mí, de cuántas cosas yo había aprendido con ella, de ella. Dije, esto lo tenía yo. Ah, mira, esto también lo tenía yo. Y pude ver algunos espacios de aprendizaje de mí mismo. Yo una pregunta que les quiero regalar con esto es, ¿cómo aprovechan ustedes la vida cotidiana para producir aprendizaje para otros? Por lo menos a mí, en mi ser coach, a la hora de enseñar, a la hora de coachar, a la hora de intervenir en una organización, a la hora de mirarme en mis relaciones cotidianas, yo me pregunto mucho, ¿qué de lo que está pasando me regala algo para mirar? Y por lo menos mi experiencia, inevitablemente algo nuevo saco, y eso nuevo que saco me conecta con el asombro. Porque yo creo que a veces la mirada está en los detalles, no tanto en lo genérico, sino en los detalles. Reconozco que, por eso les he compartido lo del oído, reconozco que mis dificultades auditivas me pararon a mí en un lugar de muy observador de la gente, de ver gestos, mover cómo se mueve la gente y demás. Pero yo creo que se puede cultivar, podemos cultivar en nosotros la curiosidad, el asombro, el entusiasmo, la ambición. Creo que son 4 estados de ánimos fundamentales del aprendiz, porque si está dispuesto a ver lo nuevo como nuevo y a asombrarse con eso, si estamos dispuestos a curiosear
a mirar un gesto en alguien y decir, ¿qué habrá visto esta persona por lo que cambió ese gesto? Si estamos dispuestos a entusiasmarnos con lo que podemos aprender. Una vez le escuché a Fernando Flores decir que el entusiasmo es el juicio que tengo de que algo bueno está por pasar. Y yo estoy muy conectado con eso. Y entendiendo que los estados de ánimo son un combo de estados de ánimo positivos y negativos, o deseados y no deseados, también me he encontrado en la resignación. Miro para un lado de mi vida y me entusiasmo, miro para otro y me encuentro resignado. Y yo creo que un punto importante para corrernos, para poder ponernos a aprender, para luego crear, es poder hacernos cargo de nuestros estados de ánimo de resignación. De los espacios donde no vemos posibilidad. Porque inevitablemente vos vas a establecer una relación con vos mismo ahí. La resignación te va a hacer emerger como ser humano de una determinada manera, que no va a estar conectada con el poder. Por lo menos ha sido mis aprendizajes. Y me acuerdo cuando yo dije que quería un auto, yo me di cuenta que tenía que transformarme en alguien para tener un auto, porque mis posibilidades económicas no estaban condicionadas para eso. Entonces yo me pregunté, primero, ¿qué necesitaba aprender en este tiempo? Y ahí me di cuenta que tenía que aprender a vender, que no pasaba por quién sea, sino por quién quería ser. Y conectarnos con lo que queremos ser nos conecta con la declaración y con lo que nos queremos ofrecer a nosotros mismos como forma de vivir. Y por otro lado, si yo me conecto con lo que soy, me conecto casi con mis juicios de facticidad. Yo creo que esto no se puede y digo que es un hecho. Sin embargo, si nos paramos a verlo como una interpretación, puede que aparezca cosas nuevas que no estás pudiendo ver hoy. Yo te quiero agregar una pregunta en torno a esto, que es, les voy a regalar primero una distinción para compartirles la pregunta. Yo tengo la diferencia entre desear, querer y poder. Para mí desear es cuando yo hablo, digo que me encantaría, quisiera, ojalá, ¿no? Son expresiones de deseo, pero que no tienen acción. La diferencia entre querer y desear es que el desear no tiene acción y el querer sí lo tiene. La diferencia o la distinción entre querer y poder es que yo hago, pero no me alcanza. Entonces me falta desarrollar poder. ¿Por qué les comparto esto? Porque yo creo que una pregunta interesante para hacerse, ¿quién dice, quisiera, me encantaría, ojalá, espero que, está parado en un estado de ánimo de resignación? ¿Por qué? Porque no se ve capaz de crearlo. En cambio, el que quiere, tiene ambición. Por eso hace. Aunque lo haga como le sale, no lo hace bien, no importa, pero quiere. Luego, entre querer y poder, la diferencia está en cuando nos paramos en un rol de aprendices. Aprendemos para poder. Entonces, cuando ustedes se escuchen diciendo, quisiera, me encantaría, cuando ustedes observen que sus palabras tienen más ruido que capacidad de acción concreta, directa, coherente, declaraciones válidas, posiblemente ustedes, o consistentes, posiblemente puedan mirar si quizás están en un estado de ánimo de resignación. Yo las veces que pude identificar mis quisiera, me pude correr de ese lugar. Porque identificar la resignación es darnos cuenta o creer que nosotros no somos capaces. ¿Pueden identificar ustedes sus quisieras? Primera pregunta para que se hagan. ¿Dónde me aparece a mí los quisiera?
quisiera ser coach, quisiera vivir del coaching. No es lo mismo quisiera que quiero. Porque el quisiera incluye un deseo que mete el ojalá casi en el medio. Después yo puedo tener el quiero y empezar a actuar en consecuencia, pero que no me alcance el resultado. No lo logro, entonces me está faltando poder. Y en este sentido, hay dos clases de personas que quieren. Les llamo yo las matacas y las aprendices. Las matacas son las que, viste, son tercos, ¿no? Porque tengo que hacerlo así y yo lo voy a hacer solo y lo voy a aprender a mi modo. Son matacas, ¿no? No escuchan, les cuesta encontrar maestros. Tienen los enemigos del aprendizaje. En cambio, el aprendiz se da cuenta, primero, de que no tiene poder. Porque para poder tener poder, tenemos que hacernos cargo del no poder. Y hacernos cargo del no poder puede resultar molesto, incómodo, doloroso, puede afectar hasta la autoestima. Pero yo digo que es un gran acto de amor propio declararse aprendiz. Porque yo quiero estar mejor. Es un tema que yo trabajé mucho por necesidad propia. He trabajado mucho en torno al amor propio. Y tengo trabajos pensados y desarrollados en torno a esto. Porque yo entiendo de que trabajar en nuestro amor propio es fundamental para poder entregarnos al mundo de una manera mucho más sana, sin demandarle al mundo lo que nos falta a nosotros. Entonces, cultivando el amor propio de una manera sana. Yo creo que hay dos clases de amores propios, el tóxico y el sano. El tóxico es el que te taladra, el que es dependiente. El amor sano con uno mismo es el amor que es libre, que te permite ser y dejar ser. Y yo creo que declararnos aprendices es un gran acto de amor propio. Por eso, otro punto que te quería regalar, que ha sido parte de mi aprendizaje, es cómo te va con el amor propio. ¿Cómo es tu relación con vos mismo, con vos misma? ¿Qué te contás? ¿Qué te decís? Cuando te mirás al espejo, ¿qué emociones te aparecen? Cuando te mirás en tu historia, ¿qué mirás? ¿Qué emociones te aparecen? Porque a veces nos aparece el resentimiento, nos aparece la frustración, nos aparece el enojo, nos aparece la tristeza, la angustia. Y otras veces nos aparece la gratitud, nos aparece el entusiasmo, la serenidad. Cuando vos te mirás y mirás tu historia y mirás tu presente, ¿qué emociones te aparecen? Si alguna de esas emociones que te aparecen no te resulta agradable, yo te invito a mirarla. Porque yo creo que una vida en mayor bienestar no depende de los éxitos que tengas, sino de la paz que tenés con lo que sos y con lo que podés ser y con lo que fuiste. Los seres humanos, yo creo que cuando nos miramos siempre en las tres temporalidades: pasado, presente, futuro. Nos miramos en un pasado, nos miramos en un presente y nos miramos en un futuro. Y esto que les traigo, yo creo que es fundamental para declararse aprendices. Entonces, ya porque me gustaría abrir un espacio para preguntar, compartir lo que les vaya disparando, quería traerles una pregunta que es: ¿qué querés crear hoy? ¿Qué te gustaría crear? Empecemos por el gustaría, empecemos deseándolo, después lo transformamos en un querer y después vemos cuál es el poder que no tenemos para que hacernos cargo y empezar a aprender. Yo este caminito lo vengo haciendo hace muchos años, de ver qué deseo para transformarlo en un querer
y después hacerme cargo de mi no poder para desarrollar poder. Entonces, en este sentido, ¿qué te gustaría crear? Para vos mismo, para vos misma. Después verás qué ser tenés que ser, después verás. Pero de algún modo, ¿qué resultados te gustaría tener? La segunda pregunta que me surge es si querés hacerte cargo de esos resultados. Porque es muy fácil decir, me encantaría, pero es un acto de madurez decir, me voy a hacer cargo de esto. Y luego la pregunta que me surge es, ¿qué emociones me provoca esto? Puede que sea el miedo, puede que sea la resignación sin que te des cuenta. O por lo menos a mí me ha pasado de estar muchos años sin darme cuenta de que estoy resignado. He dicho, no se puede, hay que aceptarlo. Para estar en paz. Yo creo que hay una delgada línea entre la resignación y la aceptación. Delgada. Entonces, la resignación te pesa. La aceptación te libera. En el cuerpo yo la percibo así. Como que... Y cuando he podido escuchar a mi cuerpo me he dado cuenta de los pesos que tiene. Los pesos en la espalda, los pesos en la cabeza, en los hombros, en las manos, en los pies. Y les comparto todo esto que no les estoy compartiendo nada nuevo. Les estoy compartiendo que yo he aplicado todo esto que hemos estudiado y eso me ha producido resultados. Entonces, yo te invito a que puedas, y si no sabes qué emociones tenés, si no sabes qué te pasa con eso, si no sabes cómo encontrarte ahí, la pregunta que a mí me surge traer y abrir es, ¿a quién tengo que buscar como maestro? Para poder mirarme en mis estados de ánimo. Porque los estados de ánimo no son transparentes, no son tan fáciles de verlos. Necesitamos maestros. ¿A quién voy a buscar como maestro? Y por otro lado, si estás dispuesto a hacerte cargo de los resultados, la pregunta que me surge es, ¿qué poder no tenés? ¿Qué hoy decís, con esto no puedo? ¿Para qué? Para que a partir de ahí vos te declares aprendiz y empieces el camino de aprendizaje. Hay algo más que les quería compartir. Estoy revisando acá mis notas. Bien, una cosita más y ya yo de mi parte ya cierro invitándolos a conversar. Y es que creo que se habla mucho del liderazgo intrapersonal, del liderazgo interpersonal, de los líderes. Y yo me he encontrado que muchos de los líderes que me inspiraron fueron personas que eran vulnerables. Ya sea por su color de piel, ya sea porque no podían caminar, porque no podían hablar. Si hay alguien que aprendí mucho, hay un coach que hoy ya no, casi no lo tiene, pero era tartamudo. Y qué divino que habla. Es alguien que admiro su manera de hablar. Porque su tartamudez le enseñó, creo yo, a elegir qué palabras utilizar. Y ¿qué de tus vulnerabilidades podrían ser tu espacio de liderazgo personal? Yo le llamo a eso liderarse desde la vulnerabilidad. Si yo miro mi vulnerabilidad, puedo aprender a liderarme desde ahí. Porque si hay algo que desarrollamos en ese espacio es fortaleza emocional.
Es decir, hasta acá lo que les he contado es un camino interno. Es lo que yo fui aprendiendo. Para poder crear, aprendí a soltar el miedo. A veces me vuelve a agarrar el miedo y veo qué tengo que aprender de este miedo. ¿Qué me viene a mostrar este miedo? Yo una pregunta que creo muy valiosa es, ¿qué me vienen a mostrar las emociones? El miedo, la vergüenza, la tristeza. ¿Qué me vienen a mostrar cuando estoy triste? ¿Y por qué? Cuando vos no mirás esos aspectos emocionales, después estás mucho tiempo a veces conversando en torno a esto y no pudiendo ocuparte, no puedes ocuparte de crear. Y al no ocuparte de crear, lo hacemos porque estamos anclados en ciertos estados de ánimo que no nos permiten crear. Por otro lado, me gustaría preguntarte qué estás creando hoy. ¿Qué has creado hasta acá? Porque todo eso es capital. Es capital para regalárselo al mundo. Solamente que nos falta valorarlo, incluirlo y sentirnos seducidos por nuestra propia historia. Dejarnos seducir por lo que hemos sido. Dejarnos seducir por las emociones que no son deseadas. A mí el dejarme seducir por eso me permitió siempre mirar hacia adelante. Y mirar para animarme, por ejemplo, a crear un postítulo como el que tenemos. En este momento están en clase los chicos y está mi coequiper Gilda dándolo. Me permitió crear un postítulo, me ha permitido abrir sedes de COA en Olivos, en Capital Federal, en San Luis. Me ha permitido crear mi centro de entrenamiento, que es Camaica, que tiene como propósito dar entrenamientos a público en general, con una modalidad distinta a la que tenemos en otros espacios. Y parece, cuando yo hice Camaica, se los voy a compartir cortito porque este creo que puede resumir mucho de lo que aprendí. Estaba lleno de miedo. Como digo yo, me puse los pañales y así anduve durante un largo tiempo mientras gestionaba los pañales y demás. Porque muchas veces me invadía la conversación de me tiene que ir bien. Ya me viene yendo bien hasta acá, me tiene que seguir yendo bien. Ay, ¿cómo hacemos para no perder todo? Cuando no se tiene nada, bueno, todo está por ganarse. Pero cuando ya se han ganado algunas conquistas, ir por nuevos, no queremos, a nadie le gusta evitar la frustración. Por lo menos a mí no. Entonces, aprender a conectarme con esa posibilidad de que no me vaya bien, con el miedo, me enseñó a ver qué quería cuidar. Y ver qué quería cuidar me permitió ver si era importante o no eso que yo quería cuidar o que temía perder. Cuando me di cuenta que era la mirada de los demás, la pude soltar y pude crear Camaica. Camaica significa, es con doble K, y es el acople que hice yo, el concatenado de dos palabras del idioma quechua, Camaí, que significa contribuciones, creación, significa liderazgo, significa muchas cosas en las cuales, en definitiva, toda contribución humana es un camaí. Y para poder crear hay que relacionarse, hay que hacer que exista. Entonces, toda creación humana hay que hacerla que exista. Eso significa camaí. Entonces, toda cosa creada por el hombre era camaí y se le sumaba, era parte de las palabras que usaba en el idioma quechua. Y la palabra acá, que le sumo yo después, es un sufijo que hace referencia al sujeto que lo hace. Entonces, Camaica es algo así como la persona que, o el ser que hace que algo exista. Entonces, puntualmente en Camaica lo que yo entendí y aprendí mucho con Maturana es que la creación de los contextos, los espacios
si no son ecológicos, terminan destruyéndose. Entonces, en eso yo me pregunté mucho qué quería crear, de ecológico y sustentable. Y si algo me di cuenta en todos estos años, ya llevo 7 años prácticamente como coach, algo que aprendí es que si yo no me miro a mí mismo, si no trabajo conmigo, es difícil crear, porque siempre voy a crear más de lo mismo con lo que he sido. Pero mirarme en mi presente para ver qué quiero crear va a implicar que yo me tenga que soltar a mí mismo. Que tenga que soltar mis miedos, que tenga que soltar mis hábitos, mis conversaciones, inclusive hasta mi identidad. Y eso no son, por lo menos en mi experiencia, no han sido espacios agradables. Entonces, quisiera recopilar un poco hasta acá lo que les conversé. Me gustaría resumir más o menos de lo que estuve conversando. Hablé de la vulnerabilidad como una fuente, como una maestra que puede enseñarnos, y los invité a que ustedes puedan mirar su propia vulnerabilidad. Es un espacio para mirarse uno mismo, es un espacio para conversar con alguien con quien uno esté en un espacio de confianza, y en lugar de ver la vulnerabilidad como debilidad, poder verla como maestra. Y a partir de verla como maestra, poder abrirnos nosotros un espacio para aprender. Se puede abrir una puerta muy importante. Lo otro que les compartí fue acerca de los estados de ánimo, de las emociones, que tiene que ver con los estados de ánimo del aprendiz, el asombro, el entusiasmo, la curiosidad, la ambición. Son las 4 más significativas que yo creo que necesitamos aprender a cultivar. Si ustedes quieren tener proyectos, si quieren vivir del coaching, van a tener que agarrar coraje. Y coraje no es ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Sabiendo que el premio mayor nunca es el resultado, sino en quién te convertiste vos por haber hecho el camino. La pregunta que creo que nos tenemos que hacer es quién queremos ser. Entonces nunca me imaginé en mi vida estar contando mi historia, por cortita que sea, estarla contando a un grupo de estudiantes y colegas, no estaba en mis planes, y además de sentirme honrado y demás, sí, para mí es un enorme espacio también de aprendizaje. Mirar mi historia y valorarla. Pero valorarla para que otros puedan tomar algo de ella si que algo les sirve. Y si yo estoy dispuesto a aprender, entonces voy a buscar maestros. Y esos maestros me ayudarán a crear. Que cada uno verá qué es lo que necesita crear. Pero hay que buscar maestros. Hay que buscar socios, aliados, partners, amigos que nos tiren hacia adelante, que nos alienten. Pero por sobre todas las cosas, hay que buscar un propósito que sea más grande que el resultado que puedas alcanzar. Hay una frase de Nietzsche que a mí, creo que es de Nietzsche, que a mí me ha significado mucho en mi vida, que es: vale la pena vivir por lo que se está dispuesto a morir. Yo no sé si es de él, no estoy seguro. Vale la pena vivir por lo que se está dispuesto a morir. Y yo me pregunté, ¿por qué estaría dispuesto a morir? Y ahí me di cuenta de que había muchas cosas conversaciones mías que no tenían sentido, que valía la pena alcanzar ese determinado resultado. Y vale la pena morir significaría en qué estarías dispuesto a darlo todo, pero todo, de modo tal que al darlo todo, vos te puedas sentir pleno con haberlo dado. A mí, en mi experiencia, inevitablemente algo empieza a aparecer, porque lo diste todo. Y al darlo todo, yo me he dado cuenta de que lo que yo creí que era un límite, lo fui superando. Hay una frase yo soy muy de las frases, por eso, disculpen si por ahí traigo muchas frases, pero soy muy frasero, porque me las acuerdo, me gustan, me inspiran a mí, son faros para mí.
Es un punto que también, si le sirve aprender de frases, para mí las frases resumen mucha sabiduría. Es de Isabel Allende, que dice: existe en nosotros una fuerza inconmensurable, insospechada, que emerge cuando la vida nos pone a prueba. Y yo digo que no siempre hay que esperar que la vida nos ponga a prueba. A veces nos tenemos que poner a prueba nosotros para ver dónde está esa fuerza insospechada. Y esto implica coraje. Para mí es habitar el coraje con todos los miedos, con todas las inseguridades, con toda la incertidumbre. Pensar que vale hacerlo, soltando el resultado. Vale dar lo mejor. Mi camino me enseñó de que al dar lo mejor de mí, aparecían cosas que no estaban en mis planes y que eran mejor que mis planes. Que lo que yo consideraba hoy un fracaso o un límite se convirtió con el tiempo en una fuente de sabiduría y en un jardín de flores donde nunca planifiqué tenerlo. Donde lo que yo vi un terreno baldío en su momento se convirtió en un producto de haberlo tenido y de tenerlo. Y esto, y con esto me gustaría ir cortando yo, es cultivar la esperanza. Pero no la esperanza de los que esperan, sino la esperanza de los que hacen. Y cultivar la esperanza es, sin esperar un resultado particular, movidos por la creencia de que algo va a pasar, porque el mundo es cambiante, todo se mueve y demás, podemos hacer que en nuestra vida algo nuevo aparezca, que surge muchas veces de nuestra vulnerabilidad, también surge de nuestro coraje, de la búsqueda de potencial, de mirarnos como más grandes de lo que nos vemos, pero no mirarnos creyéndonos que ya somos grandes, sino entendiendo que hay un impulso interno que te mueve a desarrollarte. Y desarrollarnos requiere mucha esperanza, de que vos no sos solo esto que sos, pero lo hasta acá sos esto. Pero a partir de acá se te abre, si estás dispuesto a dejarte embriagar por la esperanza y dejarte seducir por ella, soltando el resultado, empieza un camino que se va construyendo. Yo tengo en el cuerpo metida la frase, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Frase trillada, pero muchas veces no corporizada. Y yo creo que hay mucha sabiduría, que solamente la intelectualizamos, la conocemos, la escuchamos y no dejamos que nos pegue en el cuerpo, de modo tal que se nos meta en el ser. Yo siento, cuando hago este gesto es porque lo siento en mi cuerpo, no en mi cabeza. Siento que porque yo he ido aprendiendo a hacer, y en el hacer darme cuenta cómo tengo que ir caminando. Porque cada vez que yo quise tener el camino adelante, no avancé. Cuando no tuve el camino, empecé a avanzar. Porque me di cuenta de que no hay seguridades, no hay certezas, hay confianza y hay esperanza. Y en esa esperanza he ido construyendo este camino donde lo más importante que tengo es los vínculos que construí. Lo más grande que tengo yo como coach es darme cuenta y valorarme como oferta. Porque cada persona que se acerca a mí puede encontrar en mí una oferta. Muchas veces yo no tengo ni yo idea de cuál va a ser. Pero si algo aprendí, y se los regalo como cierre, es que cada vez que te encuentres con un ser humano, deje que ese ser humano te inspire. Para que emerjas en ese momento con lo que es necesario. Como coach, a mí me ha servido muchísimo que lo que me cuenta otro me inspira la pregunta, me inspira la interpretación, me inspira una nueva mirada, me inspira su propio futuro.
me inspira su historia. Y eso es una relación de amor con la profesión, donde como toda relación de amor, nunca hay certeza de que vaya a durar para siempre, ¿no? Pero sí hay la certeza de que hoy se quiere estar acá. Y desde ahí los invito a ustedes a establecer una relación de amor con la profesión, pero sobre todas las cosas partiendo del amor de ustedes mismos. Bueno, eso es lo que me surge, lo que me ha surgido compartirles de mi historia. Iba a ser un espacio reflexivo. Si tienen preguntas, si tienen cosas que quieran compartir, si tienen alguna inquietud sobre algún miedo, alguna resignación en la que se encuentren, alguna cosa que quieran traer, y en una de esas, lo que ustedes digan pueda inspirarnos, bienvenido sea. Permiso, Pablo. Sí, Claudia. ¿Cómo estás? Extraño. Bueno, fuiste partícipe de un momento, de un quiebre muy fuerte para mí. Tuve un infarto el año pasado. Me acuerdo que en una de las clases me retiré diciendo que no me sentía bien. Bueno, tenía avisos en el cuerpo. Y eso me trajo 2 meses como de estar tomando decisiones por el miedo. Y en un momento me miro y dije, no, me tengo que mirar de otra forma. Y no dejé de hacer este ejercicio desde ese día que me di cuenta. Lo distinto era tomar decisiones con amor. Y pongo muy en valor todas las emociones que nos trae, porque alimentan, eh, las nombraste a todas, el entusiasmo, el asombro. Y yo elegí para ver esta nueva Claudia en tratamiento médico, recuperándose de la pandemia. Y me acompaña bien todos los días esta Claudia, ahora, tenemos madera. eh, que quiero ver la vida con ojos de turista, mirarme con ojos de turista y hacia afuera también, como para recrear un mundo nuevo, como yo me relacionaba con los medicamentos, con el tratamiento, con la recuperación cardiopulmonar, bueno. Y después tuve un premio, que cuando lo dije en un entrenamiento, yo estoy formando parte del staff de COE en Santa Fe. Gracias a la pandemia yo puedo estar con ustedes en forma virtual, porque el gran calor del verano no me permitió terminar, acompañar a los aprendices. El año pasado tuve que dejar, en marzo todavía hacía calor, no podía empezar, pero en abril, cuando tuvimos la clase virtual, dije, bueno, tengo que decir esto, pido disculpas a todos, pero gracias a la pandemia puedo estar junto a ustedes como equipo. Y eso lo puedo decir, Claudia, porque se mira con ojos de turista, nunca se me hubiera ocurrido antes. ¿Sí? Y eso quiero regalarles, que me da resultado. Gracias, Clau. No, gracias a vos. Y por el tema de las emociones, porque esta deriva metafísica en la cual crecimos muchos años, nos limita en saber ponerle nombre a lo que me pasa y ponerle nombre a estas hermosas emociones que mencionaste. Y bueno, creo que me las tengo que ganar paso a paso, día a día, a encontrarlas, ¿no? Algunas las tengo, otras no. Gracias. Gracias, Clau. Gracias. Bueno, si alguien quiere preguntar algo más, preguntas, sí. Hola, Pablo. ¿Sí? ¿Qué tal, Leonor? Hola, ¿Cómo estás? encantada. Mucho Estuve gusto. a punto de hacer el postítulo, pero bueno, arrugué. Bueno, me siento removilizada, a punto de... Bueno, me gustó lo que dijiste de ser vulnerable y tomarlo como maestra. Gracias. Gracias, Leonor. Bueno, Ana María.
Pablo, rescato la inspiración, la genuidad con la que contás tu historia. Fue un placer escucharte, cómo nos transmitiste. Y acá quiero saludar también, está una de las líderes a nivel nacional, Yamila Martorell, que nos está acompañando, y a todos los que nos acompañan acá. La verdad que es un lindo espacio donde podemos nutrirnos de estas experiencias y vivencias que son tan genuinas que nos contaste. Y bueno, si alguien quiere preguntarle algo, Rubén, no sé si hay preguntas. Sí, ahí Ivana está haciendo una pregunta en el chat. Permiso, disculpen. Ivana está trayendo, Pablo, ¿nos compartís tips para soltar el control? Sí. Te voy a compartir una experiencia. A ver, ahí está Ivana. ¿Cómo estás, Ivana? ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Qué placer escucharte. Muchas Qué gracias. placer escucharte. El otro día estuve escuchando a Brené Brown, que tiene una charla TED sobre vulnerabilidad y me gustaron todas estas reflexiones desde el coaching ontológico, ¿no? Y cómo esto de pasar por el cuerpo. Y justamente hoy, antes de este SEC, tuve una conversación con una coachee que me traía esta cuestión de los miedos, una estudiante de coaching, y estos miedos, ¿no? Este miedo a conversar, este miedo a que no le salga bien, este miedo a no poder controlarlo, ¿no? Y entonces, por eso digo, bueno, desde tu sabiduría, si nos puedes compartir unos tips para poder contarles. Bueno. Para todos nosotros, que en algún lugar todos tenemos un controlador adentro. Supongo yo. Yo también lo tengo. A mí también me aparece, quizás por eso he aprendido de él, de ese lado mío del controlador. Lo primero que te puedo compartir como tips son más bien como reflexiones, que son las que me han servido a mí, me han dado mucha serenidad en mi vida, que es la de darme cuenta de que no soy tan genial ni tan grosso como para controlarlo todo. Lo primero que aprendí es a ser humilde en ese sentido. Primero. Segundo, mirar mis propios resultados. Si vos mirás tu historia te vas a dar cuenta de que podés elaborar el juicio de que no lo podés controlar a todo. ¿No? Claro. Hasta acá son dos interpretaciones. Una que te invita a mirar, te invito a que tú puedas mirar tu historia. Pero para que sea un juicio fundado y no un tengo que soltar el control. Para que no sea un deber ser. Si vos miras tu historia vas a poder encontrar ahí espacios donde el resultado hable por sí mismo. ¿Viste? La otra es algo que a mí me ha servido mucho, es mirar, observarme en el cuerpo la tensión. Yo cuando estoy relajado y no quiero controlar nada, mejor dicho, cuando no quiero controlar nada, estoy relajado. Cuando me doy cuenta de que estoy controlando, me doy cuenta porque estoy tenso. Porque la cabeza me explota. Porque me doy cuenta de que me aparece como que si la sangre se hubiese ido de la cabeza, ¿viste? Como las neuronas a full trabajando ahí para ver cómo pueden hacer para retener todo. Cuando me identifico tenso, me pregunto qué estoy queriendo controlar. Y generalmente encuentro cosas que quiero controlar. Pero ¿sabes de qué me di cuenta? De que la tensión aparece porque el cuerpo se da cuenta de que no puede controlar. Si vos lo pudieras controlar, no tendrías ese estrés. ¿Me seguís? Sí. Todo lo que podemos controlar no nos genera estrés. Nos genera estrés todo lo que no podemos controlar. Entonces, la emoción del estrés te viene a mostrar que hay un control que estás queriendo ejercer sobre algo que no es posible. Entonces, a mí en el cuerpo lo identifico así, en la tensión, en el lenguaje lo identifico en el rollo conversacional que tengo.
es muy grande mi conversación interna. Entonces, cuando yo me doy cuenta que es muy grande, me estoy dando cuenta de que hay muchas cosas que quiero retener. Y querer retener hace que sea más grande lo que querés retener que vos. Sí, es donde aparece la humildad de decir, no soy tan genial, ¿viste? Como para retenerlo todo. Entonces, se me ocurren esos 3 tips. Uno que tiene que ver con la humildad, de no creernos tan grosos, tan, ¿viste? Tan magistrales que podemos con todo eso. Lo segundo es identificar el estrés en tu cuerpo. Y tercero, identificar las conversaciones. Perdón, sí, eso sería parte de lo mismo, pero el otro era mirar tu historia y ver las evidencias que hay. A mí personalmente me sirvió muchísimo, muchísimo para aprender a desarrollar un camino de soltar el control. Primero, no querer controlar cuándo hay que soltar el control. Entonces, Claro. te quedaba atrapado en la misma trampa. Entonces, relajarse. Si controlas, bueno, ya está, controlaste, soltá. Si no, viste, te queda, uy, pero viste, al final yo sigo siendo el mismo que controlo todo. Quedamos enrollados ahí. Lo segundo, a mí me sirvió muchísimo en mi vida una frase de Víctor Frankl, que es, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y mientras más carne hice esta frase de Víctor Frankl, más me di cuenta de que el trabajo no era afuera, era conmigo. Y el darme cuenta de que el trabajo es conmigo me provocó una invitación constante al desarrollo personal. Entonces, se me ocurren esos tips para regalarte, Ivana. Muchísimas gracias, Pablo, por ese Por favor. regalo. Gracias. Pablo, Sí, Rubén. Débora creo que tiene una pregunta. Bueno, Débora, ¿querés compartirla? Bueno, sí, primero agradecerte porque sentía como una energía que supo conectarnos de corazón a corazón, nosotros al escucharte y vos al compartirnos tus vivencias. Lo segundo que rescato es esto de integrar lo que me gusta y lo que no me gusta, de empezar a darle un lugar a todo lo que queremos cambiar de nosotros para después accionar a quien queremos ser, ¿no? Esto de reconciliar me viene así como con mucha fuerza, empezando por reconciliarnos a nosotros con nosotros para después ser oferta para otros. Y lo que te quería preguntar, porque me sentí muy identificada con esto que planteaste de los me gustaría, del querer y de poder, y ya me vinieron muchos espacios en los que me reconozco vulnerable ahí. Quería saber cómo reconoces que estás en espacios de no poder. Esa es la que menos claro me quedó. bueno. Cuando no sé, cuando sé que puedo, que es más que querer. Eso me gustaría que nos compartas. Bueno, primero, yo me doy cuenta que no puedo por el resultado que tengo, por un lado. También puedo decir que estoy en camino, ¿no? Estoy en camino. Pero la gran pregunta que yo me suelo hacer es, ¿estoy dispuesto a aprender con este resultado que tengo o lo voy a explicar nomás? Viste que a veces nos quedamos explicándolos a lo que no salió. En lugar de decir qué me está faltando aprender para que se dé más parecido a lo que quiero. Viste que el poder es la capacidad diferencial de acción. Y si es diferencial, tiene que haber algo diferente en tu manera de hacer. Entonces, yo me doy cuenta de que no tengo poder cuando me doy cuenta de que el resultado es más o menos el mismo. Por más que haga, el resultado termina siendo parecido al que ya tengo y no me gusta. Me doy cuenta que tengo poder porque me gusta el resultado.
Y en este me gusta y no me gusta del resultado, aparece la parte que tenemos que soltar el control de lo que no me gusta como resultado. Y yo entiendo que la mayor posibilidad de poder está en el aprendizaje. Posibilidad de poder. No quiere decir que el poder lo vas a conseguir. ¿Qué sé yo? Yo he hecho entrenamientos que algo aprendí, pero quizás no aprendí lo que estaba necesitando aprender. Y otros entrenamientos donde no iba pensando aprender algo, me encontré con un mundo de posibilidades que me abrió puertas que no estaba pudiendo ver. Entonces, yo me doy cuenta del no poder cuando miro el resultado y no me gusta. Pero también me doy cuenta de que no estoy haciendo demasiado para correrme de ese lugar. Porque estoy resignado, porque yo creo que hay un estado de ánimo que nos cuesta mucho ver, que es la resignación y el aburrimiento, como estados de ánimo, ¿no? El estado de ánimo del aburrimiento es creer que nada nuevo va a pasar, o lo que va a pasar no es interesante. ¿Viste? Cuando vos estás aburrido mirando la tele, acá no está pasando nada bueno. Y yo no quiero estar acá, si por mí fuera me iría de acá. Y con la vida pasa lo mismo, cuando estamos aburridos de la vida, porque creemos que ya sabemos lo que va a pasar en la vida. Entonces, y nos aburre, porque no nos parece interesante, no estamos entusiasmados, lo contrario al entusiasmo es el aburrimiento. Y la resignación yo la asocio con que yo quiero, pero yo no me creo capaz de poder. Al yo no creerme capaz de poder, ante ese juicio o ante esa reflexión que yo hago conmigo, porque es conmigo mismo, digo, bueno, a mí me pasa esto, ¿no? Bueno, entonces algo tengo que hacer, no me puedo quedar acá. Y entonces yo paso del querer a construir poder. Por eso yo creo que cuando yo quiero y lo hago, pero el resultado no me gusta, para poder, yo tengo que reconocer que no estoy pudiendo. Porque el resultado me evidencia que no lo tengo. Entonces, desde ahí digo, bueno, entonces, ahí es donde cuando yo miro eso, digo, ¿qué tengo que aprender? Incluso si no sé ni qué tengo que aprender, digo, ¿quién puede ser un maestro? Para empezar a mirar esto que no me gusta y ver a partir de ahí qué puede surgir como posibles aprendizajes. Puede que no sepa qué aprender, pero sí sé que tengo que buscar un maestro. Y eso me pone muy alerta a mí, a mirar hacia las personas que me rodean o hacia lo que encuentro en internet, no sé, que me lleva a decir, de esta persona puedo aprender algo, que me conecta con ese resultado que quiero lograr, o esa acción que quiero hacer, que no me sale, ¿no? No sé si te respondí la pregunta, Debo. Sí, muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Vaya desafío. Sí. Y esto hay que sumarle el determinismo, la determinación. Es decir, voy a ponerme, y de acá no me corre nadie. Yo creo que entre el determinismo y ser mataca hay una delgada línea también que hay que aprender a diferenciar, ¿no? Yo tengo tendencia a ser mataca. Se me pone algo en la cabeza y me cuesta correr cuando veo que no sale, que no se puede. A veces me encuentro como que me cuesta soltar algo. Cuando me doy cuenta, un poco desapegarme del resultado y conectarme con lo que aprendí. Y seguirlo por soltar. Porque me hizo sentir contento conmigo. Gracias, Debo. Gracias a vos. Bueno, vamos cerrando ya. No sé, Rubén, si hay algunas preguntas más. Más que nada son agradecimientos. Alguien que quiere ser amiga de Pablo. Me llevo dejarme seducir por las emociones que no son deseadas. Alguien se lleva esa frase. Hermosa reflexión, Pablo. Gracias, Pablo. Excelente. Muy buena reflexión, me encantó. Hermosa y valiosas enseñanzas. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por el espacio y las reflexiones. Me tengo que retirar. Y así continúan las palabras de saludo y agradecimiento para Pablo.
Muchas gracias. Pablo, para cerrar, si nos dejas un mail, alguna dirección, algo para que se puedan conectar los que quieran seguir compartiendo tu sabiduría, nos Muchas regalas gracias. un Sí, hermoso momento. les doy mi correo, que es info@camaica.com.ar. Ese es uno. Si no, Pablo Martínez Sucut, ahí tiene mi nombre, pablomartinezsucut@gmail. Ese es más fácil. Gracias. Yo tengo, disculpen, tengo la manito levantada, pero me parece que no se ve. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Dale, Adri. Ay, gracias. Quería agradecerte, Pablo, por este momento de apertura que generaste, que me generaste, me conecté con tu historia y me vi representada en muchas circunstancias y situaciones y visualicé estados de vulnerabilidad, que tengo algunas fortalezas que pude haber, voy trabajando, pero me sirvió mucho todo este encuentro. Rí con todo, quiero absorber, quedar en quietud para seguir asimilando, así que agradecerles a todos el encuentro. Gracias, Adri. Bueno, me piden que escriba el correo acá, lo escribo. Yo también quiero agradecer a todos por acompañarnos y seguirnos hasta esta hora. A Débora, la directora de delegación, a Vero, que hizo que todo esto salga perfecto, Rubén, que se ocupó de los chats y que estuvo atento, Carlito, que es parte del equipo, y especialmente Pablo por este hermoso momento que hemos vivido. Nos dejas así con el corazón hinchado, inspirado, de querer seguir teniéndote en este espacio. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo la verdad que me siento muy agradecido por el espacio. Para mí es una experiencia nueva contar mi historia, porque a mí me abrió también un espacio de mirarme, de volverme a mirar, porque una cosa es lo que yo miro, otra cosa es lo que yo comparto, ¿no? Así es. Está lo que uno mira de su historia y después lo que uno comparte de su historia. Y elegir qué compartir fue un lindo desafío para mí, agradecido por lo que me permitió aprender ese espacio de elegir, porque elegir, así que si lo elijo porque hay algo que yo creo que puede ser valioso. Y darle valor también ha sido para mí un espacio darle valor público es para mí un espacio de aprendizaje. Así que muchísimas gracias por ustedes también meterme en este espacio de aprendizaje conmigo mismo, con mi historia y poder compartirla ha sido un espacio de mucho disfrute. Muchísimas gracias por la invitación y un gracias inmenso a Rubén por haber confiado y haberme convocado. Y gracias por la enorme atención. Gracias a vos, Pablo. Gracias por hacerte el espacio y el tiempo, porque sé que tu agenda es muy ajustada, así que muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Ahí preguntaron cómo hacemos para verlo. Después, Vero, ¿se puede mandar el link para que lo puedan escuchar las grabaciones? Está como transmitimos en el Facebook de la delegación ACOP Corrientes. Está ahí, ahora enseguida ya queda la transmisión, así que pueden entrar ahí y llevárselo a su Facebook si quieren. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, Pablo. Chau, chau. Chau, chau.